Muchas gracias a los que nos acompañan. Buenas tardes en Francia, buenos días en México, que están conectados en esta sesión del día de hoy dentro del marco de educación financiera integral organizado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y a nombre de la Cámara Económica de México en Francia y de la Ventanilla de Asesoría Financiera, les damos la bienvenida a nuestro webinar Etapas a seguir para la transmisión y protección del patrimonio familiar. Se tratarán temas para considerar los bienes adquiridos durante el matrimonio, sucesiones en un contexto internacional, como se prevé un testamento. Me permito, antes de presentar a nuestra conferenciante, dar unas palabras para comentar la Cámara Económica de México en Francia, que es un organismo privado de mexicanos independientes que se constituye como una plataforma de cooperación que integra profesionistas de sectores diversos, empresas y emprendedores en un contexto de desarrollo económico entre México y Francia. La Cámara mantiene sus operaciones gracias a las membresías y al desarrollo de actividades para su buen funcionamiento. Estamos divididos en 3 unidades de negocio: el desarrollo económico, gastronómico y sociocultural. Y el 3 de noviembre firmamos un convenio de colaboración para crear la primera ventanilla de asesoría financiera fuera de México. Esta es la primera que existe en Francia. Esperamos que se realicen después unas en diferentes ciudades de Europa. Y el objetivo es dar apoyo a nuestros connacionales en temas de emprendimiento, en temas de gastronomía, pero sobre todo en temas de ahorro, el Afore, seguros, IMSS, para estar enterados de todos sus proyectos y realizarlos. Como platicábamos dentro de la Semana de Educación Financiera, estamos ahora con nuestra invitada especial, quien es Sophie Ducamp-Monod. Ella es notario en París, especializada en Derecho Internacional Privado, es miembro de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia y trata todo tipo de compraventa inmobiliaria en Francia o tipos de transmisión mortis causa entre residentes franceses como internacionales también. Es un placer contar con la presencia de Maître Sophie Ducamp-Monod. Adelante, Sophie, te damos la palabra. Bienvenida. Buenas tardes. Lo que voy a proponer es dar unos rudimentos de derecho francés para que el emprendedor no sufre de una situación, pero por el contrario le controla. Y yo voy a desarrollar lo que voy a decir a través de dos temas. Primero, los regímenes matrimoniales y segundo, la anticipación de la sucesión. Siguiente. Adelante, ¿no? Sí. Antes hay que decir lo que es un régimen matrimonial. Un régimen matrimonial es la organización patrimonial de los esposos entre ellos y hacia los terceros. Dice cuáles son los propietarios, si son los dos esposos o si cada uno es el propietario, da las reglas de la gestión durante la vida matrimonial y también da las reglas de la liquidación en caso de divorcio o fallecimiento. El reglamento europeo es aplicable en Francia, es decir, no solo en Francia, pero en todos los países de la Unión Europea, con la excepción de Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. Y es una ley bastante sencilla, dice que el régimen matrimonial aplicable a los esposos, si no han hecho algún capitulaciones matrimoniales, es la ley del régimen de la primera residencia de los esposos después del casamiento. Siguiente, o adelante. Bueno, era la definición del régimen matrimonial. Adelante. Sí. La excepción es que los esposos, si no quieren que sea la ley de la primera residencia después del matrimonio, pueden elegir
la ley de una de sus nacionalidades para regir el régimen matrimonial. Por ejemplo, dos mexicanos no quieren la ley francesa, pueden elegir la ley mexicana para regir su régimen matrimonial. Adelante. Pero incluso si los esposos mexicanos eligen la ley mexicana para regir sus relaciones patrimoniales, hay puntos de ley francesa que es de orden público. Es decir, que incluso si la ley mexicana se aplica, el marido no puede vender la vivienda que forma la residencia principal de los esposos sin el acuerdo de su esposa, porque es de orden público. En Francia no se puede vender sin el consentimiento de los dos esposos. También hay reglas sobre la solidaridad de las deudas, de ciertas deudas entre esposos, y también hay reglas obligatorias para el mandamiento. Adelante. Hay una particularidad que es muy importante por los esposos que se casaron entre 1992 y 2019, porque en esa época se aplicaba en Francia la Convención de la Haya, y esa convención provee que hay un cambio automático del régimen matrimonial en varios casos. El primer caso es que si dos esposos de nacionalidad común regresan a su país de origen, se cambia automáticamente, claramente. Por ejemplo, si dos franceses se casan en México y residen en México, la ley aplicable a su régimen matrimonial es la ley de la primera residencia después de su matrimonio, es decir, la ley mexicana. Si regresan a Francia como son los dos franceses y viven luego en Francia, automáticamente estarán dirigidos por la ley francesa. Pero al principio fue la ley mexicana y luego la ley francesa. Es decir, que hay dos regímenes matrimoniales que se aplican en el tiempo. Otro ejemplo, dos mexicanos se casan en México, viven en México, la ley aplicable es la ley mexicana. Se instalan en Francia y viven ahí más de 10 años. Después de 10 años, automáticamente, sin que se den cuenta, se aplica el régimen legal francés. Para evitar ese cambio automático, pueden firmar ante el notario francés un convenio por el cual deciden mantenerse, por ejemplo, bajo la ley mexicana. Siguiente o adelante. Claro que el cambio de régimen matrimonial automático es algo que hay que evitar porque hay dos regímenes que se aplican en el tiempo y es mucho más complicado liquidar en caso de divorcio o de fallecimiento, que son acontecimientos que ya son difíciles que arreglar. Adelante. En Francia, los esposos son libres para elegir su régimen matrimonial. O bien pueden elegir un régimen de gananciales, extendido puede ser el régimen de gananciales universal, es decir, que realmente todo es común, o bien un régimen de separación con varias posibilidades que yo no voy a desarrollar aquí, estará demasiado complicado. Adelante. El régimen legal francés es el régimen de gananciales, es decir, que son comunes todos los bienes adquiridos a partir del momento que los esposos se casan. Los bienes adquiridos antes de casarse son propios a cada uno de los esposos. También son propios los bienes recibidos por donación o herencia. Y hay también bienes propios por naturaleza. Por ejemplo, una
indemnización para una lesión corporal. Adelante, pueden elegir, es decir, que por el poder de gestión para los esposos casados bajo un régimen de gananciales, pueden gestionar cada uno para los actos de conservación o de gestión, pero cada vez que se trata de vender, de ignorar, de enanejar, de constituir una sociedad, se necesita el acuerdo de los dos esposos. Es un régimen que no es muy practicable, que no es aconsejable para todo emprendedor. Adelante. Al contrario, el régimen de separación de bienes es mucho más practicable y fácil para un emprendedor porque cada uno de los esposos son propietarios de sus bienes, no se necesita buscar el acuerdo del esposo para las decisiones sociales, pedir prestado, y también los acreedores no pueden embargar los bienes del esposo que no es emprendedor. Adelante. Los regímenes matrimoniales mexicanos que vi son o bien la sociedad conyugal o bien la separación de bienes. Claro, para los esposos que tienen intereses tan en Francia como en México, les aconsejo tener un consejo tan de un notario francés que de un notario o de un abogado mexicano para ver cuál es el régimen más adaptado a su situación. Y la mejor solución es realmente colaborar entre notarios de ambos países para realmente ver el régimen el más adaptable a la situación del emprendedor. Adelante. La segunda parte se trata de las sucesiones en un contexto internacional. Se aplica otro reglamento europeo que es aplicable también en todos los países europeos, con la excepción siempre de Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. Es aplicable desde 2015. Tiene una vocación universal, es decir, que se aplica incluso si el difunto no es ciudadano europeo, no, es decir, un ciudadano mexicano. Y incluso si depende de un país que no es de la Unión Europea y independiente de la situación de los bienes, y para todo lo que deja el difunto. Adelante. El principio es que la ley aplicable a la sucesión de una persona es la ley de su última residencia, de la última residencia del difunto. Con la excepción, el difunto podía elegir en su testamento la ley aplicable a su sucesión, es decir, que un mexicano en Francia puede perfectamente en su testamento decidir que la ley mexicana se aplicará a su sucesión. Si lo hace así, el notario francés tendrá que aplicar la ley mexicana. Y eso para todos los bienes que estén tan en México como en Francia. Adelante. La ley de derecho internacional privado mexicana no prevé la misma cosa, la misma ley que la ley europea. La ley mexicana dice que la ley aplicable a la sucesión es la ley aplicable donde están los muebles o los inmuebles. Por ejemplo, imaginamos dos mexicanos un mexicano que fallece en Francia. Si deja unos inmuebles en México, según la ley europea que es aplicable en Francia, Francia dice que la ley francesa se aplica en todos los inmuebles y todos los bienes que deja el difunto, incluso los inmuebles en México. Pero la ley mexicana dice que la ley mexicana es aplicable para los inmuebles en México. Hay un conflicto de leyes. Para evitar ese tipo de conflicto, mejor que el emprendedor mexicano hable con un notario francés para poner una ley
para designar la ley mexicana para todos sus bienes muebles e inmuebles. Mejor anticipar y prever algo que evita el conflicto de leyes. Adelante. También el reglamento europeo valida los pactos sobre sucesiones futuras. Hay dos tipos de pactos. El primero, que es muy común en Francia, es la donación entre esposos, que se aplica en caso de fallecimiento. Creo que, por lo que vi, esa donación entre esposos que se aplica al fallecimiento de uno de los dos esposos no es válido bajo la ley mexicana. Mejor en ese caso no hacer donación entre esposos cuando hay un mexicano y prever el acto internacional reconocido en todos los países que es el testamento. Y el testamento es un instrumento que es reconocido tanto en México como en Francia. Adelante. Otro pacto sobre sucesión de futuro que es válido dentro del derecho francés es la donación-partición. Es decir, que una persona, por ejemplo, un mexicano que tiene hijos que están tan en Francia como en México y bienes que están tan en Francia como en México. La ley francesa autoriza que el donante da un bien inmueble, por ejemplo, al hijo que está en Francia y el piso que está en México al hijo que está en México. Y hace una partición que es definitiva y que no puede estar contestada después de su fallecimiento. No sé si ese tipo de acta es regular bajo la ley mexicana. Y antes de hacer ese tipo de acta, hay que también trabajar, colaborar con un notario o abogado mexicano para averiguar la validez en caso de fallecimiento. Adelante. En Francia hay herederos forzosos. Esos herederos forzosos son los hijos o los descendientes. Por ejemplo, si un hijo falleció antes del futuro difunto. La legítima es de la mitad o de un tercero o de un cuarto según el número de los niños. Si no hay niños, si no hay hijos o descendientes, el cónyuge sobreviviente es forzoso por un cuarto. La legítima no tiene ningún carácter alimentario y eso creo que es la gran distinción con la legítima que puede existir en México. El heredero forzoso existe solo por la mera cualidad de ser heredero designado por la ley, incluso si el heredero es muy rico. No tiene nada que ver con un carácter alimentario, como lo decía. El siguiente, adelante. Y eso es importante porque Francia reconoce un carácter tan importante a la legítima que desde una ley aplicable desde noviembre de 2021 prevé un derecho de retención en caso que la ley extranjera no reconoce la legítima. Las condiciones son las siguientes. Si hay una persona, un heredero o bien el difunto residente en Francia o un país de la Unión Europea. Si uno de los herederos o el difunto tenía la nacionalidad francesa o de la Unión Europea. Y si la ley extranjera no reconoce un mecanismo de legítima a favor de los hijos o sus causa alientes, es decir, un sistema obligatorio que no hay que reclamar ante de un tribunal porque se necesitan unos alimentos y que hay bienes localizados en Francia. En ese caso, cualquier hijo puede reivindicar en Francia su legítima
sobre los bienes franceses, sobre los bienes localizados en Francia. Adelante. Bueno, para acabar sobre esa noción de legítima forzosa, también si el difunto o el testador no quiere que se aplique la legítima francesa, hay que discutir con un notario francés para imaginar unos sistemas para que aplicamos sus voluntades bajo la voluntad mexicana, según la ley mexicana. Porque lo que vi, la ley mexicana, la legítima es alimentaria, no es obligatoria. Yo doy también unos dichos sobre el derecho de sucesión francés, porque no hay convenio fiscal entre México y en Francia la tasa de impuestos cuando una persona herede es muy importante, la tasa es muy alta. Adelante. Según el artículo 750 del Código General de los Impuestos, que se aplica pues que no hay convenio fiscal entre México y Francia, la ley francesa, la ley fiscal francesa se aplica cuando el difunto tenía su residencia en Francia. Es decir, que si el difunto falleció en Francia, la administración fiscal francesa aplica su tasa bajo el patrimonio mundial del difunto. Si el difunto no tenía residencia en Francia y tampoco sus herederos no tienen residencia en Francia, en ese caso se aplica la tasa solo sobre los bienes que están localizados, situados en Francia. Y último, si los herederos viven en Francia por lo menos los 6 años, desde los 10 últimos años del fallecimiento, también Francia, la administración fiscal francesa, aplicará el derecho fiscal francés para el heredero francés sobre su patrimonio mundial porque tenía una residencia en Francia. Siguiente. Adelante. Si hay impuestos en México, el impuesto de sucesión que se pagó en México sobre bienes situados en México se imputará sobre el impuesto debido en Francia. Pero si no hay impuesto de sucesión en México, en Francia gravará el conjunto en Francia, incluso para el valor de los bienes situados en México. Adelante. El cónyuge sobreviviente no paga impuesto, pero los niños pagan después de una desgravación de 100.000 euros, cada uno de 5 a 45% sobre el acervo. La tasación más común es de 20%, pero si cada heredero recibe más de 1.800.000 euros, la tasación es de 45%. La desgravación de 100.000 euros es común a las donaciones y a las sucesiones y se aplica cada 15 años. Es decir, que si el heredero recibió una donación hace menos de 15 años, no podrá beneficiar otra vez de la desgravación de 100.000 euros. El nuevo presidente Macron acabó de elegir y prometo poner la desgravación a 150.000 euros, pero vamos a ver si la ley pasa o no. Adelante. Los hermanos pagan 35%, pero muy rápidamente, después de 23.000 euros, pagan 45%. Los sobrinos pagan 50%. Y más allá 60%. Es decir, que realmente la tasación es muy alta y bueno, hay casos de exoneración, pero hay que estudiarlos realmente para comprobar que las condiciones se aplican. Adelante.
hay una exoneración que se llama el Pacte du Trade, el Pacto de Trade, que se aplica para los emprendedores y para la transmisión de la empresa, que sea agrícola, artesanal, industrial o liberal, se puede aplicar 75% de la tasación. Hay que respetar condiciones drásticas que no voy a desarrollar esta tarde, pero si le interesa, yo podré hacer otra intervención para desarrollar todas las condiciones que respetar para los emprendedores que quieren transmitir su empresa y evitar una tasación de 45% hacia sus niños, hacia sus hijos. Adelante. Una de las maneras para reducir la tasación del 45% es hacer donaciones, y donaciones mientras que todavía el donante es joven. Me explico. El truco es transmitir la nuda propiedad a los hijos y el donante guarda el usufructo. Como el usufructo, el porcentaje del usufructo es determinado bajo la ley fiscal según la edad del usufructo, más joven queda, más vale el usufructo que conserva el donante y que nunca está taxable, que ce n'est pas taxable, no hay impuestos sobre el usufructo. No hay impuestos sobre el usufructo. Voy a dar un ejemplo. Un emprendedor que tiene, en mi ejemplo, 55 años, da la nuda propiedad a sus hijos. El usufructo para una persona que tiene 55 años vale la mitad, es decir, 50%. Da la nuda propiedad que vale 50% y se evalúa los bienes a los 50%. Guarda los 50% como usufructo. Vive y muere a las 75. El usufructo se extingue y como no existe a su fallecimiento, el usufructo que guardo nunca está pagable, nunca hay impuestos. Es una manera de transmitir el valor de un patrimonio solo sobre el valor de la nuda propiedad. Es una manera de evitar los tasas muy importantes, las tasas muy importantes de 45%. La otra manera que no desarrolle, que no explique en escrito, es abonar en un contrato de seguro, porque si se contrata un contrato de seguro antes de tener 70 años, la tasación también hasta 100.050 euros hay una desgravación. Es decir, que el beneficiario del contrato de seguro paga después de una desgravación de 150.000 euros, que es otra desgravación que se aplica a la sucesión. Es una manera de repartir y transmitir sin impuesto. Adelante. Es que acabé de explicar las maneras de reducir el impuesto de sucesión o de donación, porque es el mismo, el impuesto de donación o de sucesión son las mismas tasas y la misma degradación, y es por eso que hay anticipar de joven para poder dar cada 15 años. No sé si hay preguntas. Sí, muchas gracias, Sofía. Hay muchos comentarios que me voy a permitir leerlos.
sobre todo que muchos de los emprendedores o empresarios que están aquí conectados tienen la doble nacionalidad. Por ejemplo, una de las preguntas, tengo la doble nacionalidad franco-mexicana, así como mi hijo. Los dos residimos en Francia. Tengo una casa en México que quiero donar a mi hijo que ya es mayor. ¿Qué ley aplica? La ley aplicable para la donación normalmente es la ley donde está situado el bien. Yo aconsejaría hacer la donación en México, pero hay que prestar atención. No sé si hay derecho, si se paga impuestos en México. Si se paga impuesto de donación en México, se podrá imputar sobre el impuesto debido en Francia, porque el impuesto es debido en Francia porque el donante es residente en Francia. Habrá que registrar la donación fiscalmente en Francia para hacer correr la ley de que la desgravación se aplica cada 15 años. No hay que esconder la donación que se hace en México. Pero como el inmueble es en México, me parece más sensato hacerlo en México. Porque el bien inmueble es en México. Muchas gracias. Hay otro comentario. Sí, adelante. No había una pregunta, pero no la vi. Te la di. ¿Qué tipo de seguro? Pregunta Laura. C'est les contrats d'assurance vie. Les contrats, hay que ver una gestión. Yo no vendo contra de seguros. Si se necesitan los nombres puede dar, pero se llama el contrat d'assurance vie, de segura contra la vida. Y después, a veces son contras duales, es decir, que aseguran no solo la vida, sino también la muerte. Pero son productos patrimoniales, son con productos de ahorro también. Sí, seguro de vida. Y claro, cada beneficiario, si el suscriptor tiene menos que 70 años, cada beneficiario tiene una desgravación de 152.000 euros. Hay otra pregunta, bueno, otro comentario dice, si doy un usufructo de una casa, ¿lo puedo recuperar en caso de querer vender la casa? Sí, pero a medida que envejece, decía mi ejemplo que cuando tiene 55 años, el usufructo vale 50, pero a partir de 61 vale 40%, 71, 30%, 81, 20%, 91 y más, 10%. Es decir, que a medida que envejece, el usufructo vale menor. Pero en una compraventa, el usufructo y el propietario de la nuda propiedad pueden elegir un porcentaje que no es el de la administración fiscal, que es según la esperanza de vida. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene 72 años tiene una esperanza de vida quizá más que de 40%. Hay tablas de esperanza de vida y tenemos tablas para evaluar el usufructo y quizás su usufructo vale 55%, por ejemplo. Pero en ese caso, el propietario de la nuda propiedad y el usufructo tienen que estar de acuerdo sobre ese tipo de porcentajes. Pero sí, en caso de compraventa, el usufructo puede recuperar una parte del precio. Correcto, para poderlo vender. Continuamos con el tema. Dana nos pregunta si hay un límite para la donación de la nuda propiedad. Sí, se da la nuda propiedad y el donante se conserva el usufructo. C'était quoi l'autre question? La question, c'est de savoir si il y a une limite. En fait, il n'y a pas de limite. C'est le maximum de la nuda propiedad que vous pouvez donner. El máximo que se puede dar es la nuda propiedad, y la nuda propiedad, cuando es una donación,
es un porcentaje que es fijado por el Código Fiscal. Es decir, que no se puede elegir los porcentajes. Precisamente pregunta Rocío Peláez, ¿esos porcentajes también se aplican en México? Eso no, pero si el bien está localizado en Francia, no tenemos la elección. Si la persona, el donante es el mexicano, es la tasación francés, el derecho fiscal francés que se aplica. Si la propiedad está aquí. Exacto. Pues estos son los comentarios que han hecho. Creo que entre los participantes hay algunos abogados también que tenían estas observaciones. Realmente para un emprendedor, si quiere dar su empresa, realmente hay que concluir un pacte du trade, que es quizás un término bárbaro, pero es realmente la manera para bajar la tasación de impuesto, porque a veces las empresas valen mucho dinero y normalmente no solo se utiliza el pacto de trade, pero se utiliza la nuda propiedad, es decir, que se puede combinar los dos, el pacto de trade y la donación de nuda propiedad, pero hay que respetar los estatutos. Por ejemplo, en los estatutos es obligatorio que el usufructo solo puede tener las decisiones para decidir la distribución de los dividendos, ¿cómo se dice? Dividendos. Dividendos, punto. El usufructo no tiene más poderes en los estatutos, porque si tiene más poderes, el pacto de trade no se puede aplicar. Como le decía, las condiciones son realmente drásticas. Hay otra pregunta. Si me heredan una casa en México, ¿yo tengo que pagar impuesto en Francia? Sí, porque si a partir del momento que yo soy mexicano, pero resido en Francia, fiscalmente la residencia es Francia. Es decir, que yo no hago el acto como notario, pero puedo ayudar para que le registra al derecho fiscal francés. No hay que esconder porque con los nuevos medios, internet y todo, al final y al cabo la administración fiscal francesa estará al corriente. Todo lo sabe. Hay colaboraciones entre ambas administraciones fiscales, no hay que esconder. Pero como le decía, si hay un impuesto que se pagó en México, se puede imputar sobre la tasación francesa. Correcto. Nos pregunta Mónica Vichy, si doy la nuda propiedad a mis hijos y yo guardo el usufructo y después quiero vender mi casa, ¿ellos tienen que estar de acuerdo con la venta? Sí, claro que sí. La nuda propiedad es el derecho de la decisión de vender o hipotecar. No hay otra forma que evitar el acuerdo de los niños. Si no se quiere el acuerdo de los niños, habrá que quizás constituir lo que llamamos la SI, una sociedad civil inmobiliaria, en la que el donante guardará todos los poderes. Y en ese caso es una forma de evitar la decisión de los niños. Pero se hace la constitución de una sociedad civil cuando vale la pena. Es decir, que para un estudio de 100.000 euros, no. Pero vale la pena si realmente los bienes que se quieren dar valen bastante dinero. Porque no vale la pena constituir una sociedad porque la constitución cuesta dinero y también el mantenimiento con un contador. Bueno, la contabilidad y todo esto es complicado y no hay que hacer demasiadas cosas complicadas para cosas pequeñas. Pero sí, hay una manera para lo que vale, la manera de constituir una sociedad para que los padres guarden el poder. Correcto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Rocío. Dice, yo tengo una casa en nuda propiedad. Mis padres tienen el usufructo. ¿Tengo que declararlo y pagar impuestos en Francia?
No, porque normalmente según el derecho fiscal francés es el usufructo que tiene que pagar el impuesto sobre la fortuna. Hasta lo largo que viven los padres no hay que declarar algo. Ah, el usufructo lo tienen los padres, Sí, entonces. sí, y si viven en México, bueno, no tienen que declarar en Francia. También Bien. aviso sobre el derecho de retención. Hay que prestar atención porque la legítima mexicana no es obligatoria como en Francia, es alimentaria. Así que si, no sé si hay un emprendedor que no quiere que uno de sus hijos herede en Francia, realmente que, bueno, quizás contactarme para imaginar un truco para evitar ese derecho de retención. Puede cambiar Me porque parece perfecto. puede cambiar porque en los proyectos hay un código de derecho internacional privado que está preparando y lo que vi es que ese derecho internacional privado francés que tiene que promulgar elimina esa ley porque es muy criticada por todos los internacionalistas, porque no podemos imponer a los anglosajones que no es su cultura la legítima, por ejemplo. Correcto. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿en dónde se registra el pago de impuestos que se hizo en México de la propiedad si resido en Francia? Es en el centro de non-residents, de los non-residentes, que es en Noisy-le-Grand. Hay un centro para todos los no residentes que es único en Francia, en Noisy-le-Grand. Ah, Es especial para las no afueras de residentes. París. Mm. Correcto. Te agradecen. Esta casa en una propiedad está en México, comentaba Rocío, sí, del tema anterior. Ujú. ¿A qué se refiere con la legítima? Pregunta Karen. La legítima se llama, es la porción obligatoria. Cuando alguien fallece en Francia, no es libre de dar todo lo que tiene a la persona que quiere. Es obligatorio que un parte de su patrimonio se transmite a sus hijos. Si tiene un hijo, es la mitad. Si tiene dos hijos, cada uno tiene un tercero. C'est bien ça, un tiers. ¿Eh? Y si hay 3 niños o más, los niños tienen que recuperar 3/4. Es decir, que si hay 3 niños o más, el testador puede solo elegir dar a 1/4 a quien quiera. No está libre. Pero es obligación heredar a todos los hijos y no solamente a uno. Ujú. Ok, es que sí sé a qué se refiere en francés, pero en español ese término no existe, por eso preguntaba qué es como la cotajo de chaque enfant. No la oigo muy bien. Ah, dice Karen que sí conoce el término en francés, pero esa palabra, ese término, terminología, no existe en español, entonces por eso le causaba. La legítima es el derecho español, ¿no? Eso seguro. La legítima Sí, es ok, la traducción española, pero es verdad que estudié español en España y no en Sudamérica. en Norteamérica, sí. Sí. Preguntan aquí, ¿qué son condiciones drásticas del Pacte d'Utrecht? Es bastante complicado. Bueno, yo voy a intentar resumir. La primera, el donante y los hijos que firman el pacta tienen que registrar de antemano un pacta con un engagement colectivo, un empeño colectivo de conservar la empresa o las acciones por lo menos 2 años. Y al final de los 2 años, cada uno de los hijos tiene que firmar un empeño individual de conservar 4 años. Y hay también una obligación de que por lo menos o bien el donante, uno de los hijos, sea
el empresario principal, el responsable, el presidente de la sociedad, tiene que tener una función de dirección. Porque la ley, el fundamento de la ley es que la empresa no desaparece con el fallecimiento del empresario principal o inicial. Los 75% se aplica porque se quiere que la empresa sobrevive al emprendedor inicial. Es por eso que quiere implicar por lo menos uno de los hijos al funcionamiento de la empresa. Si no hay hijos, hay posibilidad que un asalariado sea el director general, pero también tendrá que firmar el empeño colectivo e individual. Y también, como le explicaba antes, en los estatutos el usufructo solo tiene unos poderes muy límites para solo la repartición de los dividendos. Sí. Y si no se aplica esas condiciones, si falta y también hay que al principio enviar a la administración fiscal la copia del pacto, y al final del empeño individual hay que enviar otra prueba de que el empeño individual fue respetado. Si no se respete cualquier condición, realmente la administración fiscal francesa es mala y dice que los 70-50% de exoneración no se aplica. Realmente ese tipo de pacta se hace con un abogado o notario que asista al empresario. Correcto, pues muy interesante. Cuando los hijos son menores, ¿se les puede dar una donación cada 10 años precisamente para evitar? 15 años. Cada 15 años sí. ¿Se les puede transmitir una parte del bien? Claro. Yo mismo, desde que mis niños muy pequeños, empecé a donar, porque yo conozco demasiado la ley, sé que el truco para evitar pagar esos impuestos es dar mientras joven. Correcto. Entonces es cada 15 años. Perfecto. Cada 15 años. Y 15 años es muy largo, porque si empieza a las 35 o 40, es que decir que no hay mucho, ¿eh? Exacto. ¿Qué límite es el monto de la donación? No hay límite, pero según la desgravación es 100.000 euros. En nuda propiedad, cuando una persona tiene 45%, el usufructo es 60%, es decir, que la nuda propiedad vale 40%, es decir, que se puede transmitir un bien de 400.000 euros. ¿Es ça? ¿C'est bien 400.000? 40%. ¿40%? Oui, 40% para obtener 100.000 euros. Si je transmets 400.000, en une propriété à 45 ans, donc c'est 40%, ça fait combien? 40 sur 400, ça fait 4. Je pense à autre chose. Entonces, sí, pero de todas formas, con la nuda propiedad se puede transmitir mucho más que 100.000, pero son 40% de una propiedad muy, bueno, de quizás 3. J'ai pas de calculette, mais... Cada 15 años se les puede estar donando 100.000 euros. Sí, y con quizás Macron 150.000. Puede aumentar a 150.000. Pero esperamos la ley, ¿eh? ¿El hijo paga impuestos sobre la donación? El hijo, normalmente es el hijo que paga, pero en general los donantes pagan el impuesto para el hijo. Porque a nombre del hijo, exacto. Y generalmente son pequeños, son menores de edad cuando los empiezan a transmitir. La ventaja fiscal es que cuando el donante paga el impuesto del hijo, no es considerado como una donación.
Es decir, que si el donante paga el impuesto del hijo, no es una donación donde el impuesto se aplica. Es decir, que si, por ejemplo, los gastos el impuesto son 15.000 euros, yo doy 150.000 euros y yo tengo que pagar 15.000 euros, esos 15.000 euros no son una base, una base para imponer de nuevo. Ah, correcto, no se considera como eso. Magnífico. Yo creo que podemos pasar horas contigo conversando. Hay tantos temas, tantas preguntas. Si lo permites, estoy segura que muchos de los participantes nos van a solicitar tus datos. ¿Se los podremos transmitir? Sí, claro. Excelente, excelente. Muchas gracias, Sofía. Y también la presentación, hay algunas personas que nos la han solicitado, la puedo transmitir también para que tengan esos slides. Muchas gracias. Pues ha sido una sesión muy, muy interesante, de mucho aprendizaje, y yo creo que varios de ellos te van a estar contactando ya de forma privada para ver los temas de herencias con sus hijos, con los terrenos que tienen aquí, con las propiedades que tienen en México, porque es muy vasta la información para comprenderlo todo. Necesitamos de expertos como tú para poder comprender y actuar de la mejor manera para los bienes entre ambos países. Queremos invitar a todos los participantes a que nos escriban con los temas de interés también para nosotros buscar a los expertos que nos puedan iluminar con los temas a desarrollar para sus proyectos, para sus empresas, para su emprendimiento o como profesionistas también para su desarrollo en lo económico, en el patrimonio. Nos da mucho gusto tener a expertos como Sofía en estas sesiones, en especial dentro del marco de la Semana de Educación Financiera, organizado por el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos los participantes que se conectaron esta noche en horario de Francia y tiempo de México esta mañana. Los queremos invitar a tomarnos también la foto de familia, la foto de grupo. Voy a desconectar la presentación para que aparezcamos todos en pantalla. Estoy esperando a que se conecten algunos todavía. Qué amables. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de la Ventanilla de Sociedad Financiera y de la Cámara Económica de México en Francia para el éxito de todos estos proyectos. Gracias, Rebeca. Desde el consulado nos está saludando también, que está conectada. Muchas gracias a todos por esta sesión. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.